En esta ocasión voy a tratar este tema de suma importancia, que son fracciones, para lo que resta de lo que es la instrucción acerca de GED de matemáticas. Fracciones forman una parte elemental, especialmente cuando se tiene que expresar la respuesta o tenemos como opción en las respuestas una fracción. Para más fracciones, cuando contamos con un mismo denominador, realmente no es muy complicado. Por ejemplo, si yo tengo un medio y yo sumo a un medio, le sumo 3 medios, es decir, al contar con el mismo denominador, recordamos que esto se escribe como denominador, si es el mismo, lo pasamos y eso nos permite que podamos sumar. Los numeradores 1 más 3 es igual a 4. Es muy importante, después de encontrar la suma, si es posible nosotros poder simplificar o reducir. Y todo dependiendo de lo que obtengamos. Como en este caso, recordar que una fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Cuando pasa, caso contrario, el numerador es mayor que el denominador, como sucede aquí, hacemos esto, dividimos, porque recordar que fracción también representa la división entre un numerador y un denominador. 4 dividido entre 2 es igual a 2, 2 enteros. ¿Sí? Eso es una fracción impropia. ¿Sí? Es importante también reconocer los tipos de fracciones que tenemos. Fracciones propias vienen siendo como estas: 5 octavos, 3 cuartos, un medio, donde el numerador es menor que el denominador en estos casos. Impropia cuando el numerador, caso contrario, es mayor que el denominador. ¿Sí? Fue lo que tuve aquí, por eso divido. Ahora, ¿pero qué sucede cuando yo debo de sumar? Cuando debo de sumar fracciones que no cuentan con el mismo denominador. Como en este caso, si yo tuviera esto, yo lo que debo hacer primero que nada es encontrar un común denominador. ¿Sí? Vamos a ver. Recordar el ejemplo que hace tiempo coloqué durante las primeras presentaciones. Primero tendrán que comprender esto. Si yo describo lo que está iluminado en esta unidad, empiezo el total de unidades, el total de partes iguales en el cual está dividido el entero, son 8. El total de partes iluminadas, que son 4. 4 octavos. Esta fracción representa esto. ¿Sí? Ahora, me falta algo, debo simplificar, que implica reducir a términos mínimos. Tanto el numerador como el denominador se pueden reducir poniendo factor 2 o otro que sería el mismo 4. El 4. 4 entre 4 es igual a 1, 8 entre 4 es igual a 2. Si vieron, la primera opción era 2, pero después encontré el 4. ¿Sí? Esto a base de la práctica, contando con las tablas de multiplicar, muy importante, y sobre todo saber dividir perfectamente. Ahora aquí, yo quiero expresar, si yo expreso la siguiente imagen, el siguiente cuadro, empezaría primero el total de partes iguales que está dividido el entero. Bueno, en este caso son 16. ¿Cuántas están eliminadas? Solamente 8. Y esta fracción, debo asesorarme si puedo reducirla a términos menores. Pues sí, recuerden esto, un tip. Cuando tengan números pares, automáticamente se puede reducir. La reduzco por el mismo 8. 8 entre 8 es igual a 1. 16 entre 8 es igual a 2. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, aquí solamente dice esto. Comprobé que ambas
representa la misma dimensión, la misma fracción. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es para comprender que toda fracción representa la misma dimensión, pero expresada con valores mayores o menores. ¿Sí? 4 octavos es igual a 8 dieciseisavos. Y ambas reducidas equivalen a 1/2. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Por la razón de que, como en la siguiente presentación, yo quiero hacer una suma de fracciones con distinto denominador. Y voy a poner el ejemplo de continuo. Pero antes, yo debo primero seguir estos pasos. Primero que nada, yo debo asegurarme que todas las fracciones tengan un común denominador, como en el primer caso, ¿recuerdan? Después, sumar los denominadores, el número de arriba, los recién obtenidos, ahorita voy a explicarles a qué me refiero. Y al final, colocar el total de denominadores sobre el denominador común y simplificar a términos mínimos, a su mínima expresión. Por ejemplo, yo tengo 2/3 más 1/4. Primer paso, debo asegurarme que las fracciones tengan un común denominador. Aquí veo que el denominador de ambas fracciones son distintos. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo yo encontrar el mínimo común denominador. Común denominador. Y para eso busco un múltiple el cual pueda ser perfectamente divisible por tanto 3 y 4. O también un múltiple, si vemos este viene siendo la tabla de 3, esta es la tabla de 4, y yo debo encontrar cuál es el primer múltiple en común, y veo que es el 12. Ese es el que voy a colocar aquí, el 12. ¿Sí? Como el mínimo común denominador. ¿Qué debo hacer? Voy a expandir. Tal como en el caso anterior, voy a expandir. En este caso, 2/3 lo voy a expandir con numerador 12. ¿Sí? ¿Cómo llego yo de 3 a 12? ¿Qué factor multiplico 3 para llegar a 12? Viene siendo el 4. 3 por 4, 12. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 2 por 4, 8. Entonces, ¿qué hice aquí? 2/3 es igual a 8 doceavos. Pongo el 8. Pongo un signo de más. Y ahora me voy a encargar con un cuarto. Un cuarto lo voy a expandir, pero ahora con un distinto denominador. Con denominador 12. Y empiezo. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 12? Es el 3. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 1 por 3 es igual a 3. Un cuarto es igual a 3 doceavos. Tuve que hacer eso, ¿para qué razón? Para entonces, así al contar con un común denominador, ahora sí, y después de verlos expresados a términos mayores, ya puedo sumar los numeradores. Como dice aquí, los numeradores recién obtenidos. 8 más 3 es igual a 11. Y coloco, como dice aquí, colocar el total de numeradores sobre el denominador común y simplificar si es posible. 11 doceavos, bueno, es una fracción la cual no es necesario reducir, ¿sí? Simplificar. Miren, cuando tengan una diferencia de 1 entre numerador y denominador, la fracción ya está expresada en términos mínimos. No es necesario simplificar en este caso. Como vieron aquí, es algo de trabajo, ¿sí? Es algo de trabajo tratar de encontrar el mínimo común denominador. ¿Sí? Vamos a aplicar un método un poquito menos trabajoso. El mismo problema, ¿sí? 2/3 y un cuarto.
Supimos que el común denominador era 12. ¿Sí? En la primera presentación que yo hice en esta sección de GD, yo indiqué que era importante, es elemental, aprender los números primos, de preferencia hasta 23. ¿Por qué razón? Ahorita van a saber por qué. Por decir, si yo quiero encontrar cuál es el mínimo común denominador entre 3 y 4, yo hago esto, coloco ambos denominadores y empiezo a dividir por los números primos, ¿sí? Primero voy a checar si el primer número primo, que es 2, divide perfectamente, recuerden, dividir perfectamente se implica no contar con nada de residuo, sin residuo. Si puedo dividir perfectamente a uno de estos dos elementos terminadores. En este caso yo veo que 2 no puede dividir a 3. Al no poder dividirlo, lo bajo, pero sí puede dividir a 4. 4 entre 2 es igual a 2. Continúo. Si aún tengo un número que es perfectamente divisible por el número 2, en este caso es 2, continúo, vuelvo una vez más, 3 no puede ser perfectamente divisible entre 2, por eso lo continúo descendiendo. 2 entre 2 es igual a 1. Al llegar a 1 ya no hay necesidad de buscar, porque 1 es el menor número dentro de números naturales. ¿Sí? Continúo hago con el siguiente número de la lista, número primo de la lista, que es el 3. El 3. 3 entre 3 es igual a 1 y el otro 1 lo desciendo. Este es mi objetivo, que yo acabe así, 1 y 1. Así debo acabar. Después de haber aplicado la división entre números primos. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, empecé con el 2, ¿sí? Es el primer número que aparece en la lista de los números primos, hasta que ya agoto posibilidades de poder dividir perfectamente. Continúo con el siguiente, que fue el 3, si es que hay. ¿Y qué hago después? Pues multiplico lo que tengo aquí, y multiplico 2 por 2 es igual a 4. 4 es el producto de 2 por 2. Y lo que obtengo aquí multiplico por ese. 4 por 3 es igual a 12. Aquí está el mismo común denominador que encontré, si recuerdan, en este lugar, ¿sí? Y tuve que hacer todo esto y tratar de traer en mi mente las tablas de multiplicar y encontrar, porque miren, aquí está otro, que es el 24, ¿sí? 24 es otro múltiple que comparten tanto 3 y 4, pero yo necesito el mínimo común denominador. Por eso, sugiero que este método que se representa factorización de denominadores con números primos, ¿sí? Y aquí está el 12 y ya lo encontré, ¿sí? Es un método el cual requiere cierta práctica, pero de verdad que es de mucha ayuda. Por ejemplo, en el siguiente caso, si yo quiero, para el siguiente caso, tengo 5 novenos más un sexto. Entonces vemos que los denominadores son grandes, ¿sí? Y debo entonces yo empezar a encontrar el mínimo común denominador. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues vuelvo a repetir, sugiero yo mucho esto. Pongo 9, 6, ambos denominadores, trazo y empiezo. ¿Cuál es el primer número que aparece en la lista de los números primos? Es el 2. Ahora, pongo el 2 porque yo sé que al menos 6 es perfectamente divisible por 2. ¿Sí? El 9 no, 9 no es perfectamente divisible, por eso lo desciendo. El 6 sí, 6 entre 2 es igual a 3. Después de aquí, bueno, yo veo que 2 no divide perfectamente ni a 9 ni a 3. Continúo con el siguiente número de la lista, que es el 3. Y el 3 sí divide perfectamente tanto el 9 como el 3. 9 entre 3 es igual a 3. 3 entre 3 es igual a 1. Continúo porque tengo un 3 y yo sé que el 3 lo puedo dividir por el mismo 3. 3 entre 3 es igual a 1. Y este, como no hay necesidad de dividirlo, ya llegó a 1, lo descendemos.
Ya llegué a mi objetivo, que aparezca 1 al final. ¿Cuál es el siguiente paso? Es multiplicar los factores. 2 por 3 es igual a 6. 6 por 3 es igual a 18. He encontrado el mínimo común múltiple o mínimo común denominador. Ya lo encontré. Ven que es menos trabajo. Desde luego, voy a repetir, es algo de práctica. Es el 18. El 18 pasa a ser ahora el mínimo común denominador. Paso siguiente, yo debo de expresar esas fracciones, ampliarlas. 5 novenos lo voy a emplear con distinto denominador. 9 por cuánto me da 18 es 2. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 5 por 2 es igual a 10. 5 novenos ha sido empleado a 10 18. Solamente tomo el 10 que encontré y lo pongo aquí. Pongo signo de más porque estoy en una suma. Y ahora me encargo con el siguiente, que viene siendo un sexto. Lo voy a emplear con distinto denominador, que es 18. ¿Qué factor multiplicado por 6 me da 18? Es el 3. 6 por 3, 18. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 1 por 3 es igual a 3. Entonces ya tengo las fracciones ampliadas. ¿Sí? Ese era el punto. Y ya después de aquí, lo que hay que hacer es pues, solamente sumar. ¿Por qué razón? Porque ya cuento con un común denominador. Eso es lo que me permite a mí poder realizar la suma. Y sumo 10 más 3 viene siendo 13 y solamente escribo 18. 13 18. Ahora, esta expresión debo asesorarme si se puede simplificar o no. ¿Y por qué yo sé que no? Miren, porque yo tengo aquí un número primo. Si ustedes cuentan con un número primo y el otro valor que aparece en la fracción no es un múltiple de este número primo, este es la expresión mínima de esa fracción. No se puede resolver más. En el siguiente video voy a explicar cómo cerciorarnos cuando hemos nosotros simplificado a su mínima expresión las fracciones. Entonces, esta es la respuesta. 13 de con 18. Vamos ahora a hacer la siguiente. Vamos a aplicar el mismo método. ¿Okay? Factorización con números primos. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues coloco ambos denominadores, 9, 12, y voy a hacer la descomposición con números primos. Primero es el 2, siempre empiezo con el primero, ¿ok? Con el más pequeño, es el 2. 9 no es perfectamente divisible por 2, por eso lo bajo. 12 sí, 2 entre 2 es igual a 6. ¿Sí puedo continuar con el 2? Sí, porque 6 sí es también divisible perfectamente por 2 y me da 3. El 9 no, lo desciendo. Ya tengo ahora 9 y 3. Yo sé que ellos, ambos, no son perfectamente divisibles por 2. Entonces continúo con el siguiente número en la lista de los números primos, que es el 3. Y 3 divide perfectamente tanto 9 como 3. 9 entre 3 es igual a 3. 3 entre 3 es igual a 1. Todavía tengo 3, que también es perfectamente divisible por el mismo 3. 3 entre 3 es 1. El 1 lo desciendo. Ya obtuve mi objetivo. Que tenga 1. ¿Sí? Ahí me detengo porque sabemos que 1 es el número más pequeño en la lista de los números naturales. Indica que no se puede reducir más. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar. Multiplico lo que tengo, lo que obtuve. 2 por 2 es igual a 4. Continúo lo que obtuve como producto, multiplico el siguiente factor. 4 por 3 es igual a 12. Sigo continuando. 12 por 3 es igual a 36. 36 es el mínimo común denominador. ¿Ok? Recuerden, todo esto, lo que estoy haciendo es multiplicar 2 por 2 por 3 por 3. ¿Okay? Eso fue lo que hice. En caso de que
si acaso no me estoy dando a explicar bien. Y ya hice esto, ok, 2 por 2, 4, 4 por 3 es igual a 12. Y lo que obtuve, 12 por 3, 12 por 3 es igual a 36. Esto fue lo que obtuve. Este es el mínimo común denominador. Lo escribo aquí. ¿Qué sigue? Ahora debo ampliar ambas fracciones, ¿sí? Amplío ambas fracciones. Por ejemplo, 2 novenos ampliado con denominador 36. Hago esto. ¿Qué factor multiplicado por 9 me da 36? Yo sé que es 4. Aplico tanto el numerador como el denominador y multiplico 2 por 4 es igual a 8. Más, porque estoy en una suma. Debo hacer lo mismo ahora con 5 doceavos. De igual manera, utilizando el común denominador 36. Tengo 5 doceavos, 36 es el denominador. Y recuerden, como he dicho, es necesario aprender la tabla de los para GED. Muy indispensable. 12 por 3 igual a 36. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 5 por 3 es igual a 15. Sumo, porque ya cuentan con un común denominador. Eso me permite sumar los numeradores. 8 más 15 es igual a 23. 23 36 avos. Ahora, ¿esa fracción podrá reducirse más? Bueno, 23 es un número primo. Los números primos, recuerden, solamente son perfectamente divisibles por 1 y por sí mismo. Entonces, si yo tengo un número primo y el otro valor no es un múltiple de ese número primo, quiere decir que es irreducible, ya no se puede reducir. Les explicaré más adelante por qué, ¿ok? Pero por lo pronto esas son las expresiones, ¿sí? Recordar, se debe de contar con un mínimo, con un común denominador, perdón. Un común denominador. En cuanto a resta es lo mismo, ¿sí? En resta es lo mismo. Se debe de encontrar, al tener distintos denominadores, yo debo de encontrar un común denominador. Tengo el 5 y el 7. Bueno, hacemos lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo para así, de esta manera, acostumbrarnos y a familiarizarnos con la factorización con números primos. El primer número primo es 2, pero 2 no cabe, no es perfectamente divisible para 5 y 7. Tampoco 3. Los números primos, recuerden, es 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bueno, el 2 no divide perfectamente a ninguno de esos dos. Lo omito. El 3 tampoco divide perfectamente. El 5, pues sí, yo tengo un 5. 5 entre 5 es igual a 1. 7 no se divide entre 5, no es perfectamente divisible. Continúo con el siguiente número primo. Bueno, pues es el 7, que aparece aquí. El 1 ya lo tengo reducido. 7 el 7 es igual a 1. Ya obtuve mi objetivo, tener aquí unos. Entonces, ¿qué me queda más que multiplicar? 5 por 7, 35. Este es el mínimo común denominador, el cual voy a aplicar para poder sumar estas dos fracciones. Pero antes, ¿qué debo hacer? Bueno, pues nomás expresar ambas fracciones con el denominador que encontré. Y hago esto para ampliar. ¿Qué factor multiplico 5 para llegar a 35? Es 7. Aplico este respectivo factor a su respectivo numerador. 9 por 7 son 63. 63. Después continúo con la otra expresión fraccional, 2 séptimos, pero ahora con denominador 35. 7 por cuánto me da 35 es 5. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 2 por 5 es igual a 10. Pongo 10. Y recordar, hoy estamos restando en esta ocasión.
63 menos 10 me viene dando 53,35. ¿Qué tipo de fracción? ¿Qué tipo de fracción obtuve en este caso? Es una fracción impropia. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, dividir. Dividir. En ese caso, vamos a aplicar lo que es transformación de fracción impropia a número mixto. ¿Cómo se realiza? Bueno, hago esto. 35, ¿cuántas veces cabe por 53? 35, una sola vez. Resto, 53 menos 35, 5 para 13, 8, le quito 1. 3 para 4 es 1. Esta fracción impropia se expresa como número mixto. ¿Qué es un número mixto? Este viene siendo, esto lo vamos a ver en el siguiente video, es la expresión cuando es mayor el numerador que el denominador. Recuerden que es una fracción impropia. Es igual a un entero con el resto, que es 18, el residuo, y mantengo el mismo denominador. Lo que obtuve aquí es lo mismo, ¿ok? Fracción impropia expresada como número mixto. Y puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Para regresarme de aquí para allá, si yo tuviera para comprobar, ¿cómo comprobar que 1 entero con 18 sobre 35 es igual a otro? Hacemos esto. Yo multiplico 35 por 1 más 18. 35 por 1 es 35 más 18 es igual a 53,35. Esto solamente para comprobar. Pero como les digo, es importante también empezar a familiarizarnos con fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador y expresarlo como un número mixto. ¿Qué es número mixto? Es cuando se encuentra un número entero con una fracción común juntas. Vamos ahora a practicar lo que hemos aprendido, pero en problemas razonados, que es lo que aparece en el GED. Dice el escenario: la compañía donde Alfredo trabaja retiene su sueldo total una quinta parte por tasas federales, un octavo por taxas del Estado y un décimo por su seguro social. La pregunta es, ¿qué fracción total de su sueldo es rebajado? ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a sumar, ¿verdad? Total, vamos a sumar. Entonces sumamos un quinto más un octavo más un décimo. ¿Qué me está impidiendo sumar? Que no cuento con un común denominador. ¿Qué hemos sugerido? Vamos a encontrar. Escribimos los denominadores y vamos a aplicar la descomposición con números primos. ¿Cuál es el primer número primo? Es el 2. El 2 divide perfectamente a 8 y a 10, no a 5. A 5 por eso lo bajo, a 8 y lo hace. Es 4, 10 entre 2 es igual a 5. Todavía tengo otro número que puede ser perfectamente divisible por 2, por eso escribo una vez más 2. El 5 lo bajo, 4 entre 2 es igual a 2, 5 entre 2, no se puede. Todavía tengo 2, lo puedo hacer dividir perfectamente por 2. Entonces 2 entre 2 es igual a 1. ¿Cuál es el siguiente número primo? Es el 3, pero el 3 no divide perfectamente 5. El que continúa es el 5, el siguiente número primo. Recuerden, es solamente utilizando números primos. Por eso es importante memorizarse a la perfección cuáles son los números primos. 5 entre 5 es igual a 1, el 1 lo bajo, 5 entre 5 es igual a 1. Ya obtuve lo que yo estaba buscando, que solamente tenga unos aquí. ¿Qué debo hacer? Multiplicar. Multiplico, en este caso, y empiezo. 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 8 por 5 es igual a 40. 40 viene siendo el mínimo común denominador. 40.
¿Qué debo hacer ahora? Pues debo de expresar todas las fracciones que tengo ahí con el común denominador que he encontrado. ¿Sí? Mucha práctica en fracciones. Es necesario las tablas de multiplicar, tenerlas en nuestra mente, practicarlas. 5 por cuánto más 40, yo sé que es 8. 1 por 8 es 8. Tengo 8 cuarentados. 8 por cuánto más 40 es 5. 1 por 5 es 5. 10 por cuánto más 40, multiplico por 4 y aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 1 por 4 es igual a 4. Ahora sí puedo sumar por el motivo de que todas están compartiendo un común denominador. Y solamente pues hago la suma. 8 más 5 son 13. 13 más 4 viene siendo 17 cuarentavos. Ahora, ¿qué tipo de fracción es? Es una fracción propia. ¿La puedo reducir? Una vez más, miren que estuve aquí un número primo. Es muy raro que se pueda reducir una fracción que contiene un número primo, a no ser que tenga en la otra cantidad un múltiple de él. Entonces, por eso se queda aquí. Esta es la respuesta ya simplificada. Intentamos ahora este. Dice en la situación que Cecilia contaba con 3/4 de libra de chocolate antes de cocinar el pastel. Ella usó media libra para pastel. ¿Qué cantidad de lo que le quedó de chocolate? ¿Qué tipo de operación debemos realizar? Es resta, ¿verdad? Porque ella tenía 3/4 y usó, le quitó un medio. Yo quiero saber ahora cuánto le quedó. ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿cuál es el mínimo común denominador? Pues muchos dirán, puede ser 4, pero vamos a practicar, seguir practicando con factorización con números primos. Es para práctica, créanme que lo van a necesitar mucho. ¿Cuál es el primer número primo? Es el 2. El 2 divide perfectamente a 4 de 2. 4 entre 2 es 2. 2 entre 2 es 1. ¿Qué me queda? 2 aún. Lo divido entre 2. 2 entre 2 es igual a 1 y diciendo el 1. Ya obtuve lo que quería, que solamente tuviera unos. Que el siguiente paso solamente multiplicar. 2 por 2 es igual a 4. 4 viene siendo el mínimo común denominador. Y ahora debo de ampliar. 3/4. Bueno, si yo tengo el mismo, 4 por 1, 4, 3 por 1, 3. Esquivo 3. Perdón, es resta. Aquí debo ampliar un medio. 2 por cuánto me da 4. 2 por 2, 4. Aplico el mismo factor a su respectivo numerador. 1 por 2 es igual a 2. Y ahora sí puedo continuar con la resta porque contamos con un común denominador. 3 menos 2 es igual a 1 y bajo el 4. Esa fracción es una fracción propia. ¿La debo simplificar? No, porque al contar con 1 como numerador, es el número más pequeño en la lista de números naturales, no se puede reducir. Esta es la respuesta. Entonces, como ven, fracciones es una unidad que muchos evaden, por eso lo estoy aprendiendo ahorita, pero a partir de ahora ya van a ser muy necesarias para lo que resta de las lecciones, aprender fracciones y simplificar. Y por eso es importante practicar mucho, como he dicho, busquen libros, practiquen con ejercicios.